Hoy es martes 12 de marzo del 2013. Son las 6:07. Tal como hemos indicado en el arte, el fracaso de nuestras pretensiones objetivantes conllevará el colapso del sentido intencional. Pero esto no significará un fracaso sin más del sentido, sino la aparición de sentidos no intencionales. El arte cortocircuita el sentido intencional, mostrándonos el reverso del proceso de constitución en una región donde la pasividad gobierna el curso de la experiencia, asistiendo indefectiblemente a la resonancia de los procesos mismos de generación de sentido. Esta extraña región ontológica no se mostrará en su pura forma, sino en la intersección de las dimensiones del yo, en la médula de nuestra experiencia, del tiempo, fundamento y medida de nuestra espontaneidad. En la experiencia del arte, el movimiento de la temporalización va a exhibir el sistema de posiciones objetivas en las que la subjetividad se instala para constituir el mundo. Será en este lugar excepcional donde, en palabras de Merleau-Ponty, la temporalidad ilumina la subjetividad. Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción. En esta excepcional experiencia, la ruptura o bloqueo de la intencionalidad me mostrará el tiempo en estado naciente, antes de que sea objetivado. Y en este tiempo la subjetividad se advertirá a sí misma en su propia espontaneidad y en su empeño sobre el mundo. Así, esta experiencia mostrará las condiciones de la experiencia en general, invirtiendo el movimiento forzado del yo, que vuelve recurrentemente sobre las condiciones mismas que hacen posible su mundo. Sentiremos el tiempo naciendo en el mismo flujo donde yo me temporalizo. La experiencia ante la obra de arte me mostrará la temporalidad, exhibiendo el movimiento de mi propia temporalización. La imagen en este caso pone en relación dos mundos de dos regímenes temporales bien diferenciados. La temporalidad del presente continuo del mundo objetivo y la temporalidad de la fantasía, discontinua, intermitente, fugaz, sin impresiones ni presente. Estos dos mundos tan diferentes coexisten sin conflictos, salvo en el caso expreso de algunas patologías, pero ambos, realidad y fantasía, tienen algo en común: su inmediatez. Son tan inmediatos los objetos que percibo en el mundo como las apariciones de fantasía. A pesar de su discontinuidad y de su condición proteiforme, por el contrario, la función de las imágenes es la mediación. Es precisamente la suma de estas dos propiedades, la discontinuidad temporal sin presente y la inmediatez de lo fantaseado, lo que proporcionará al registro de la fantasía su peculiar consistencia. De ahí que afirmemos que el arte precisa de imágenes. Las apariciones de la fantasía son vagas, fluctuantes, diferentes en su contenido y en su carácter global de las apariciones normales de la percepción. Es la relación con el mundo real la que permite que el mundo de la fantasía aparezca como otro mundo en alternancia con el primero. Este nuevo registro sucede a través de una Selbstverlorenheit, es decir, de una pérdida de sí mismo, o de una Selbstvergesenheit, un olvido de sí mismo, que resalta el mismo carácter regresivo de la subjetividad que hemos expuesto a lo largo de nuestros análisis.
y que resuena en las consideraciones teóricas expuestas en algunos momentos de la tradición filosófica, en concreto en las reflexiones expuestas sobre Schopenhauer y Nietzsche. Husserl nos hablará de una vida en la fantasía. Tal vida ocupa un registro diferente a la vida real, donde la subjetividad se pierde en un Fantasiewelt, o más bien un Fantasie-Ich, al que le corresponde un Fantasieleid. Hablamos de un sentido de la epogée, por efecto de la suspensión del curso de cumplimiento en el flujo uniforme del tiempo continuo. En el caso de la experiencia del arte, esta suerte de epogée parece ocurrir en un modo oscilante, en un ir y venir que caracteriza su interminable fluctuación y que exhibe su necesidad de realimentarse intencionalmente en el como sí de la apariencia. Este Hinnenwirken funciona como una cámara de descompresión de la presión intencional en el mundo objetivo. La reducción fenomenológica del como sí implicará un sujeto modificado, no presente a sí mismo, olvidado de sí mismo, perdido, que no es consciente de sí en la temporalización de una presencia sin presente asignable. No obstante, este olvido no puede ser definitivo, sino intermitente, por un instante, pero un instante sin presente o fuera del presente que muestra el extraordinario poder de este epogée. El registro de la percepción, llevado hasta el límite, va a contribuir al acceso intermitente y fugaz al registro de la fantasía. Se trata, en definitiva, de describir cómo lo vacío intenta apropiarse de lo lleno y cómo lo lleno parece devenir en un nuevo vacío. Se trata, en definitiva, de describir cómo lo vacío intenta apropiarse de lo lleno y cómo lo lleno parece devenir en un nuevo vacío. El cumplimiento de la intención se ha caracterizado por un horizonte interno de incumplimiento y de una indeterminación todavía determinable. Todo el proceso fracasará, indefinidamente invirtiendo la actividad de la conciencia y rompiendo la continuidad del desarrollo temporal. La ruptura en el proceso perceptivo nos llevará a ingresar en la vaguedad inestable y fluctuante, protiforme de la fantasía, en los límites mismos del no ser, en un acceso privilegiado a un registro arquitectónico caracterizado por su condición irreductiblemente singular y salvaje. Tal hipertrofia ha llevado consigo el desajuste de los flujos temporales, creando una laguna en la continuidad, espacializando inmediatamente el presente vivo lleno de retenciones y protenciones, deteniendo o suspendiendo la actividad de la conciencia y permitiendo el acceso intermitente al registro de la fantasía. Mundo perceptivo y mundo fantástico no entrarán entre sí en conflicto alguno, frente a las relaciones conflictivas que se dan o pueden darse entre el mundo perceptivo y el mundo ficticio o imaginario. En la imagen encontraremos un extraño soporte irreal, ficticio, de algo que no aparece, porque no está presente, pero es representado, presentificado. Esa labor de mediación será una conexión entre el registro de la percepción y el de la fantasía, el mundo de los objetos y el mundo onírico. Este segundo territorio nos resulta familiar, pero tiene una consistencia muy extraña. Es un territorio en el que no hay objetos percibidos, no hay impresiones que den lugar a la continuidad de la percepción y, por supuesto, no hay una continuidad del presente temporal. La aparición de la fantasía no aparece en el campo de visión de la percepción, sino en una especie de otro mundo, separado del mundo del presente, actual y objetivo,
Tal como nos dirá Husserl, el campo de la fantasía romperá la continuidad temporal según otro régimen u otro modo de temporalización. Será polvo de luz, es decir, un campo lacunario donde surgen y se desvanecen de manera dispersa y por intermitencia las apariciones fluctuantes y más o menos sombrías. Eso era una cita de Marie. Nos encontramos en la página 117 y la lectura ha sido de las páginas 114, 115, 116 y parte de la 117 de Realidad, Arte y Conocimiento, la deriva estética tras el pensamiento contemporáneo del profesor Luis Álvarez Falcón, doctor en Filosofía, con prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz y Urbina, en la editorial Horsori, en la colección Tendencias.